Aquí está. Vamos a hacer historia este 1 de junio del Poder Judicial. A ver si nos comparte algo acá. A ver, tire esto. De la Federación. La Constitución establece que el poder... Ahí está. O sea, ¿qué dice el Este Senado? 1 de junio vamos a votar por los juzgadores que conforman el Poder Judicial de la Federación. La Constitución establece que el poder público está en 3 poderes. El poder ejecutivo, que se elige cada 6 años. El poder legislativo, que está en el Congreso de la Unión, que son las 2 cámaras. A los senadores los elegimos cada 6 años, a los diputados cada 3 años, y el poder judicial, que por primera vez vamos a elegir. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora estará integrada por 5 mujeres y 4 hombres. Para votar por ellos a nivel nacional va a ser la boleta color morado, ¿no? Están los tribunales colegiados de circuito y los de apelación. A ellos a los magistrados, los vamos a elegir en la boleta rosa. Están los jueces de distrito, a ellos los vamos a elegir en la boleta amarilla. Y también, de manera inédita, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, el Poder Judicial de la Federación va a contar con 2 organismos. Antes era el Consejo de la Judicatura, ahora son 2 organismos muy importantes. El Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser el encargado de vigilar de forma independiente la actuación de todos las y los juzgadores que vamos a elegir. Integrantes son 5 magistrados, son 3 mujeres y 2 hombres, y los vamos a elegir en la boleta color turquesa. También se crea, va a estar ya funcionando, el órgano de administración judicial. Tiene varias unidades, pero entre las más importantes es obviamente la Contraloría, pero también tiene a la Escuela de Formación Judicial y también tiene al Instituto de la Defensoría Pública, que pues es tan importante para todo el pueblo de México. El Tribunal Electoral. Ese ya existe y está integrado por 7 magistradas y magistrados. Esta elección vamos a elegir a 2 integrantes de la sala superior y los vamos a identificar con la boleta azul. No lo olvides. Este tribunal actualmente cuenta con 5 salas regionales que también vamos a elegir con en la boleta color naranja. Salas regionales tienen su sede en la Ciudad de México, en Jalapa, en Guadalajara, en Monterrey y en Toluca. Ellos van a seguir siendo la autoridad máxima en materia electoral, son quienes validan todas las elecciones y defienden a los ciudadanos también cuando hay algún conflicto en todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Vamos a seguirte informando porque no podemos perder la oportunidad histórica de participar para transformar al Poder Judicial de la Federación. Así que recuerden que la lucha sigue. La lucha sigue y tendremos que seguir dando la batalla contra las irregularidades que existen en el poder, en el podrido poder judicial que hoy todavía ostenta Norma Piña. Pero fíjense nada más, lo más bonito es que hoy nada más le quedan 3 meses, 3 meses y 26 días, 25 días para que Norma Piña se vaya. 3 meses, junio, julio, agosto, 3 meses y 25 días para que Norma Piña deje de cobrar deje de cobrar la mensualidad, su mensualidad o su millonaria pensión o su millonaria mensualidad
o todos los lujitos y gastitos o privilegios que tiene Norma Piña. Le quedan nada más 3 días, digo, perdón, 3 meses y 25 días para que Norma Piña deje de tener esos privilegios que a los mexicanos les cuesta muchísimo. Digo los mexicanos porque son los que pagan los impuestos, pues, porque para que de ahí sale su tremendo sueldazo de Norma Piña. Eh, Antes no se conocían los ministros, estaban ocultos en el poder. Hoy vamos a elegir nuestros ministros, vamos a elegir los ministros, pero de esos ministros que van a hacer justicia para los mexicanos, de esos ministros que van a impartir justicia para el pueblo de México, no esos ministros que realmente eh, estaban en contra del pueblo mexicano. De esos no queremos. Y qué bueno que ya se van. Me da muchísimo gusto, qué bueno que ya se van. Felicidades, porque por los mexicanos y por las mexicanas, que ya se van estos ministros corruptos. Ya se van. Les quedan 3 meses y 26 días. Deje su like, no sea malito. Apóyenos con un like. Mire, esto le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Poder Judicial el día de hoy. Y que se espera que se termine con la elección de jueces, magistrados y ministros en junio próximo, es el conflicto de intereses que existe entre algunos miembros del Poder Judicial y despachos de abogados. Esto es algo que sucede con frecuencia en el actual sistema judicial. En este espacio, por citar ejemplos, está el caso del señor Arturo Gómez Lara, quien permanece en prisión preventiva en Torreón, Coahuila, desde hace 18 meses. De enero pasado a la fecha, autoridades federales han buscado intervenir solicitando en más de 5 ocasiones el expediente, a lo que se ha hecho caso omiso. Presidenta, el asunto está bajo el control del Poder Judicial de Coahuila y cuyo magistrado presidente es Felipe Emery Ayub, que por cierto participará en las elecciones de junio. El organismo a su cargo ha negado acatar la instrucción del Tribunal Colegiado Federal y ordenó al juez José Manuel Borrego Rodríguez quitar la prisión preventiva por considerarla excesiva. El juzgador sí la quitó, pero al final de la misma audiencia la volvió a imponer el mismo juez que se opuso a entrevistar a 2 testigos claves para la liberación de Gómez Lara. La pregunta en sí, Presidenta, a 25 días de las elecciones del 1 de junio, ¿la reforma al Poder Judicial acabará con esos jueces, magistrados, ministros conservadores que tanto han dañado al pueblo de México? Pues depende del pueblo, depende de la gente. ¿Por quién va a votar? Lo importante es que va a votar. Por ahí hay otra cancioncita, hoy que estamos de cancioncitas. A ver si ayer me la presentaron, una cancioncita de promoción de la votación del 1 de junio. Para ponerla, lo importante es que participe que la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente. Y estamos a 25 días. Estamos a 25 días. Ha subido mucho el conocimiento de la votación del 1 de junio. Hace como 3 meses solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%. Entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el 1 de junio hay votación. Entonces, pues vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar. Bien, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sí tienes la cancioncita del 1 de junio. Escucha fuerte en todo México. 1 de junio, 1 de junio, la justicia nos llama. Tú tienes
tienes que estar. 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Es una elección histórica, no te puedes quedar atrás. México es cada vez más democrático, vamos a participar, honesto y sin corrupción. Así lo vamos a lograr, un poder judicial del pueblo que sí sepa juzgar. Está buena, ¿no? Le enseñaron a ir. Transparente, justicia para todos, no solo para la gente de siempre. Bueno, adelante. Está muy pegajosa esa canción, ¿verdad? Pues hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no hacer uso de la facultad que tiene para traer el caso en esta situación de Aguacán. Como usted sabe, bueno, pues se trata de esta empresa que mantiene un litigio con el gobierno y el pueblo de Quintana Roo, quienes están procurando o buscando recuperar el agua como bien público y no como mercancía que se encuentra hasta actualmente. Decidió la Suprema Corte no atraer 3 recursos que vendrían precisamente pues a dar una solución definitiva, no obstante que ya hay incluso reforma a la ley del propio Estado, a la Constitución del Estado, y bueno, pues no han podido todavía recuperar, digamos, este bien público como tal. Su opinión, Presidenta, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no atraer 3 recursos, lo regresa a un tribunal de circuito que está aquí en la Ciudad de México y que pues solamente alarga más este proceso que ya lleva mucho tiempo y sigue prácticamente en manos privadas el agua de Quintana Roo. Había ganado el gobierno del Estado un amparo muy importante. Pues ahora que regresó, más allá de la opinión de la Corte, que hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión, pues que este juzgado de distritos pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo lo público y el bien de la gente y el agua como derecho humano. Entonces, vamos a esperar a ver cómo avanza, pero es muy importante. Fíjense, es una privatización que se dio hace tiempo. La gran mayoría de las privatizaciones, en muchos casos, pero en particular en el agua, han tenido muchísimos problemas. Entre otros, que no se invierte. Entonces se cobra, pero no se invierte. Entonces le cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado. Pues hay fugas, no se arregla, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara adecuadamente el sistema de servicio público del agua, en particular en Cancún, en Benito Juárez. Entonces, no han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no repara y se quieren seguir quedando con la concesión. Entonces, el gobierno del Estado y del municipio ha estado pidiendo que se regrese a lo público. Ganaron un amparo, supuestamente iba a decidir la Corte, decide regresarlo y no tomar una decisión. Pero bueno, en este proceso sí es importante que las y los jueces, los que están ahora y después los que van a venir, que pongan por encima de todo el derecho humano al agua. Lo que en este caso también se pierde la oportunidad es resolver otro tipo de casos que van en el mismo sentido. Está el caso, por ejemplo, de Querétaro, porque no es el único estado de la República con esta problemática, y aquí prácticamente la Suprema Corte de Justicia hubiera podido generar algún precedente y resolver otro tipo de problemas que prácticamente se vislumbran también ya en el horizonte. Bueno, en septiembre vamos a tener nueva Corte. Vamos a esperar que sea una Corte que tenga por encima de todo la justicia. Presidenta, esto que tiene que ver con la impartición de justicia también se concatena con otro tipo de acceso a la justicia que está en la procuración, es decir, en la procuración y en la investigación, me refiero a las propias fiscalías. Quiero presentarle el caso que ocurrió precisamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan, adscrita por supuesto, a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, sobre pues la detención de manera arbitraria de una persona profesionista, mujer, en un estacionamiento privado de una tienda de autoservicio y que se le detuvo supuestamente porque conducía un automóvil robado.
Se le detuvo, no le explicaré, ahí tengo el expediente con los detalles, toda la relación de hechos y documentales, incluyendo videos, pero el asunto es que esta persona fue detenida, no fue presentada ante el Ministerio Público, sino en los sótanos de la propia Fiscalía, fue amedrentada y finalmente se le dijo que su acto en efecto era robado, tuvo que pasar 2 días presa, no obstante que su esposo en su momento llevó la factura comprada de una agencia de carácter internacional, bien establecida en el país, los papeles, la carta factura que corroboraban el automóvil, ni siquiera fue, la procedencia del automóvil, ni siquiera fue aceptada en ese momento por el Ministerio Público, y lo que ocurrió, Presidenta, es que se le despojaron del automóvil y hasta que la propia agencia, avisada por la familia, envió a sus abogados, resulta que entonces todo se empezó a resolver y se dieron cuenta que había peritajes alterados, que el automóvil o la denuncia bajo la cual se detuvo a la persona no correspondía con las características del propio vehículo, es decir, una serie de irregularidades que dan cuenta, pues, de un modus operandi de unas personas al interior de la propia Fiscalía General de la República, y tenemos el expediente, que alteraron documentos para quedarse con un automóvil. Sin embargo, hasta la fecha, y no obstante que ya se aclaró esta situación y la persona está libre, no le devuelven el automóvil porque primero supuestamente no lo encontraban y ahora que lo encuentran en una corralón, como coloquialmente se le dice a este depósito de autos, de grúas Pegaso, resulta que pues está sin llave, está desmantelado, está desvalijado. Entonces, Presidenta, por un lado tenemos una reforma para la impartición de justicia que es muy valiosa, que es muy importante, pero por otro lado tenemos una reforma pendiente que implica a las propias fiscalías y a la Procuración de Justicia. Bueno, dividámoslo en dos. En el caso de esta situación, que nos puedas pasar el caso para poderlo revisar y que en todo caso pues haya de parte del fiscal, si hubo una injusticia, pues las sanciones a quienes cometieron esta injusticia. Y segundo, hemos platicado que vamos a esperar a que pase lo del Poder Judicial y luego ya abrimos pues un espacio de discusión sobre las fiscalías. Tienen que consolidarse lo del Poder Judicial para poder pues pasar a otros temas. Gracias, Presidenta. Y finalmente, hace algunos días el gobierno de Estados Unidos reconoció el... Fíjese que este es un tema muy importante, lo de las fiscalías. Hay muchas irregularidades en las fiscalías de los estados, pero le digo, son las irregularidades que existen. Y qué bueno que la presidenta se pronuncie para que haya una reforma a las fiscalías de los estados. Qué bueno, eso es de tener, hacerle justicia a los mexicanos y las mexicanas, porque pues no estamos libres. Y no solo en el Estado de México, en la Ciudad de México existen estas irregularidades. Existen en todo México. Sí. Eh, porque todavía, porque todavía, porque todavía falta una reforma también al INE. Eso está pendiente. Eso está pendiente. Falta la reforma a las fiscalías generales de los estados. Falta también la reforma al INE. También falta. Porque todo está podrido. Todo está podrido. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, repito, que Dios nos libre de que enfrentemos estas justicias que existen en nuestro país, porque no son nada justas, no son nada justas.